de verdad es un privilegio conversar con Silvia Coates y sobre todo porque tiene tanta experiencia. Es psicóloga, conferencista internacional, autora de varios bestsellers, ha acompañado en procesos de autoestima, dependencia emocional y cómo crear estas relaciones sanas. Y hoy vamos a hablar de la soledad y no como nosotros la entendemos. Silvia, bienvenida primero y luego arranco. Tengo tantas preguntas, me da tanta alegría tenerte en este espacio. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Y hablamos de estas relaciones y cuando hablamos de relaciones también hablamos inevitablemente de esa necesidad de estar solos, solamente que no nos enseñaron a estar solos. Así es. Relacionamos normalmente la soledad con el miedo al aislamiento, el miedo a no encontrar pareja, el miedo a la pérdida y por ese motivo, por asociarla al miedo, que es algo que no nos gusta y que nuestro cerebro interpreta como algo que tiene que evitar, pues normalmente la rechazamos y tratamos de evitarla. En nuestro país, en Ecuador, pasa con mucha frecuencia que hay mujeres que llegaron a una edad en la cual sus hijos se independizaron, probablemente terminaron con una relación que no era sana y luego se dan cuenta que no pueden estar solas. Inmediatamente buscan a otra pareja precisamente porque no queremos estar en ese espacio donde antes convivíamos con nuestros hijos o con nuestra antigua pareja. Así es. Y eso es un problema porque aunque tú te vayas de una relación porque no estás bien, eh, claro, ahí te queda un hueco, te queda un vacío, te queda una herida y tienes Ujú. que aprender a volver a conectar contigo, a volver a reencontrarte contigo, a darte cuenta de qué es lo que ha fallado, qué es lo que necesitabas, qué es lo que necesitas en ese momento. Y si tú saltas a una nueva relación sin darte ese tiempo, sin ir hacia adentro para poder entender todo eso y sanar lo que tengas que sanar, probablemente la vida te va a poner otra vez al lado de alguien que es posible que tenga cosas diferentes a la última persona y por eso te atrae esa nueva pareja, pero no has tenido tiempo suficiente como para ver el resto de áreas si te encajan o no, con lo que no suele ser satisfactoria o no suele acabar bien esa nueva relación. Es mejor que nos dediquemos a quedarnos solos un tiempo para poder hacer ese proceso. Hay algo en esto también, Silvia, y es que culturalmente nos han dicho que estar en pareja es lo mejor y además porque es un sinónimo de éxito. Entonces vamos por la vida buscando a esa pareja perfecta, al compañero que va a estar con nosotros y no hemos terminado de descubrir quiénes somos. Las personas muchas veces se casan o muy temprano o cuando ya han alcanzado el éxito, pero por querer estar con esta persona renuncian a lo que realmente son. Sí, es cierto. Asociamos un poco por educación, ciertamente, a nivel social, así nos lo transmiten, asociamos la idea de quedarte sin pareja o de no tener pareja y más a determinada edad, y más si eres mujer, lo asociamos al fracaso, a que algo está mal, algo anda mal en ti, algún problema debes tener. Es como, bueno, encuentras a tu familia en ese encuentro familiar de Navidad por tercer año y sigues sin pareja, que ya has encontrado a alguien, bueno, no te preocupes, pronto, ¿no? Es como, no, si yo estoy bien, si no necesito a nadie, ¿por qué pronto? Entonces es como, todo nos empuja hacia esa dirección, hacia que la situación ideal bueno, si bien es cierto que el ser humano es un ser social, que necesitamos crear vínculos con otras personas, relacionarnos con otras personas, y la vida acompañados siempre es mejor, por supuesto, pero no necesariamente tiene que ser una pareja, ¿no? Y si tenemos una relación de pareja que es sana, que es satisfactoria, es fantástico, pero si durante un periodo de tiempo no la tenemos, debemos normalizar que no pasa nada y que también podemos estar bien ahí y puede ser un momento de un enorme crecimiento para nosotros. ¿Tiene que ver con el sentido de pertenencia y con la autoestima, Silvia? Porque yo creo que a veces no podemos traicionarnos a nosotras, a lo que somos, y a veces nos cuesta, porque siempre tendemos a renunciar. Es decir, que todos estén bien y yo renuncio a lo mío. ¿Tiene que ver con este sentido de pertenecernos a nosotras? Sí, y eso pasa mucho, sobre todo en la mujer, efectivamente. Tenemos esa parte del cerebro que nos hace cuidar a los demás, que siempre tenemos esa tendencia a salvar a los demás, a necesitar a alguien a quien atender, ¿no? Eso está mucho en las mujeres, está muy arraigado, tanto a nivel biológico como cultural y social también. Y en algunas mujeres se ve más que en otras, pero es cierto. Y además, si tú tienes
una autoestima que no es suficientemente buena, suficientemente fuerte, si tú sientes que no vales o que no eres suficiente o que no mereces o que no eres digna por cómo te hayan tratado, por lo que te hayan transmitido tus padres, pues aún más vas a aferrarte a esa persona que tengas al lado y no la querrás soltar. Y si la sueltas dirás, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, la primera persona que se fije en ti, te vas a quedar ahí otra vez para salir de ese agujero negro. Y eso es lo que tendríamos que aprender a cambiar. ¿Cuál es la mentira más grande que nos han contado sobre la soledad? Bueno, nos conecta con el miedo bueno, sí, que si estás solo no podrás salir adelante, que no vas a encontrar a nadie más. Es como que la soledad es igual a muerte, ¿no? Es lo peor que nos puede pasar. Vamos a quedarnos solos para el resto de nuestra vida. Y no, insisto, somos seres sociales y lo que tenemos que hacer cuando nos quedamos solos es entender que realmente estamos quedando solteros y la soltería es un estado civil, como el estar casados, estar divorciados, pero tú puedes tener tus amigos, tus compañeros de trabajo, las personas con las que quedas, familia, no tienes por qué estar solo en el mundo. De hecho, el último libro y justamente del que va a hablar en su visita a Ecuador, a Quito, es A Solas. Y es entender esto. Las redes sociales también generan muchísima presión, Silvia, porque vemos imágenes perfectas, vemos parejas que van de la mano, vemos que salir con amigos está lindo, que ir a algún lado en compañía siempre va a ser una primera opción y nos olvidamos de que sí podemos salir solos. A mí me gusta disfrutar de un café sola, me gusta. Y cuando iba la primera vez era como, ¿será que está solita? ¿Será que no tiene quien la acompañe? Entonces sentía la mirada, sentía la presión social de estar sola y disfrutarme de mi café. Pero fíjate que esa mirada y esa presión a veces la siente más uno mismo que lo que pasa en realidad, porque también es cierto que, y tú lo ves cuando tú vas con alguien y hay una persona que está sola, tú la miras, pero no te paras a dar vueltas a por qué estará sola, ¿no? A lo mejor dices, tendrá alguien, no tendrá alguien, pero sigues con lo tuyo. O sea, pensamos que la gente está pendiente de nosotros y cada uno va con su historia y con el tema que tenga entre manos. Pero no es así. Sí que es verdad que si te dijera la cantidad de personas que me han contado que son incapaces de ir al cine solas, de ir a tomar un café solas, y encima, fíjate, hay cosas como ir al cine, que al final bajan la luz y ahí no te ve nadie, o sea, y tienes que estar pendiente de la película, tampoco vas a hablar con nadie. Pero nos cuesta muchísimo porque, como siempre buscamos el reconocimiento de los demás, nos da miedo de que eso, pues lo que dices tú, sea una señal para los demás de algo le debe pasar, algo anda mal en ella. ¿Crees tú que debemos aprender primero a encontrarnos a nosotras, a nosotros? Los hombres también a veces pasan de relación en relación porque les cuesta estar solos. He visto a muchos hombres que han tenido varias relaciones tóxicas porque no se dieron ese tiempo, como tú decías al inicio de la entrevista, para estar solos. Entonces, quizás descubrir y empezar de a poco, o sea, sin tanta presión, pero sí buscar un espacio para estar a solas y saber quiénes somos. Sí, y es que eso es interesante porque además tenemos que aprender a estar solos incluso cuando tenemos pareja. Hay personas que están, igual que hay personas que están en pareja y se sienten solas porque no conectan con la otra persona, porque no tienen nada que ver y esta soledad es muy dura también. Pero luego hay personas que están en pareja, que están bien, pero que les cuesta tener momentos consigo mismas, atenderse, atender sus propias necesidades, pues hacer las cosas que más les gusta hacer, cosas que hacían antes y que han desatendido, pero sin embargo que siguen siendo importantes. Y no pensemos en que eso es ser egoísta, porque darnos esos pequeños momentos a nosotros que nos alimentan, que nos vuelven a hacerse, nos recuerdan quiénes éramos antes de esa relación, hace que después estemos mejor en la relación. Así que no deberíamos olvidar la importancia de estar pendientes, un poquito más pendientes de nosotros mismos. El miedo nos detiene, a veces nos paraliza y ese miedo del que hemos hablado a lo largo de esta entrevista es justamente lo que no nos permite estar a solas. Y podemos empezar con tu libro y esa oportunidad maravillosa de que vas a estar aquí en Quito, vas a estar en Guayaquil. ¿Qué es lo que va a encontrar la gente cuando esté en esta conferencia contigo? Bueno, pues en la conferencia que vamos a hacer en Quito, que es la conferencia en la que vamos a hablar sobre la soledad, vamos a intentar profundizar en
por qué tenemos ese miedo a la soledad, de dónde viene, de qué forma nos afecta, entender cómo llegamos a sentirlo de esa manera y sobre todo vamos a tratar de entenderlo de otra forma, ver cómo está vinculado a eso, a las dificultades para poner límites, a las dificultades para crear relaciones sanas, para estar en paz con nosotros, para escucharnos, para atendernos, para elegir correctamente a aquellos de los que nos rodeamos y para crear una vida más satisfactoria. Así que vamos a hacer un viaje hacia esos temas que son vitales, son tan importantes, son universales y que nos ayudan a conocernos más, mejor y a tener una vida más plena al final. En una de las entrevistas que escuchaba que te hicieron hace un tiempo, tú decías que a las personas a veces lo mejor que les puede pasar es quedarse sin esa pareja y empezar de nuevo, solamente que no lo vemos como una posibilidad, sino lo vemos como un desastre. Exacto, porque volvemos a lo mismo, la ruptura igual a fracaso, ¿no? Y al contrario, una ruptura de una relación, yo siempre trato de darle la vuelta a esta visión y verlo como un éxito, porque cuando una relación se rompe es porque una de las dos partes ya no quiere seguir ahí. Y si una de las dos partes no quiere seguir ahí, lo mejor que puede pasar es que se disuelva esa historia. No tiene ningún sentido, va a fracasar seguro si siguen juntos. Y eso también te da la oportunidad, pues, y te abre nuevos caminos para que te pasen otras cosas, para cruzarte con otras personas que te valoren, que te quieran a su lado y con quienes construir otra historia. Y ya para ir cerrando la entrevista, agradezco muchísimo tu tiempo y el haber compartido con nosotros en Mujeres al Aire, que es el programa. Hay algo que pasa en América Latina y es que somos muy familiares y siempre esperamos que los hijos tengan hijos, porque de lo contrario, nosotros nos vamos a quedar solitos. Entonces, les decimos a los hijos, no seas egoísta, yo quiero un nieto, yo quiero tener una familia con la quien compartir. Entonces, nos cuesta decirles, está bien que hayas elegido no tener hijos y yo voy a seguir viviendo sin esta familia extendida probablemente. Claro, totalmente. Eso en España también somos muy familiares, pero sí que es verdad que no sé en América Latina, pero aquí se ve cada vez más que los hijos tienden a ocuparse de sus vidas, ¿no? Siendo un poco más egoístas, es decir, las generaciones van cambiando, los hijos ya no cuidan tanto de los padres porque están ocupados y debemos intentar centrarnos en nosotros, a medida que nos hacemos mayores, cómo crear esos círculos sociales, cómo crear vínculos, cómo reunirnos con otras personas de nuestra misma edad para que nos cuidemos entre nosotros a nivel social sin depender tanto de nuestros hijos, ¿no? O sea, que creo que es mejor mirarse a uno mismo y dejar que cada uno elija su camino después. La recomendación en este momento, Silvia, ¿primero el libro o primero te escuchamos? Es indiferente. Si tienen tiempo de leerse el libro antes, será fantástico porque es un libro muy, muy, muy recomendable para todo el mundo. Es un libro que creo que todo el mundo tendría que leer. Y si escuchan esta entrevista y ya no tienen tiempo porque viene la conferencia, pues que vengan y ahí de paso yo les firmo el libro y luego se lo pueden leer. ¿Qué es lo que más te causa expectativa de estar en Ecuador? Bueno, estar en Ecuador siempre me encanta. De hecho, yo ya he estado en Guayaquil, ¿no? Pero he estado en Quito con un evento mío y me gusta mucho. Fue uno de los eventos de Latinoamérica que recuerdo con más cariño por la entrega del público, por cómo vivieron toda la experiencia que fui a compartir. Y lo que quiero es mis expectativas son ayudar a pensar, ayudar a despertar y crear un cambio en aquellas personas que vienen a escucharme. A mí siempre me gusta pensar que no solamente es una conferencia, pues bueno, que es bonita de escuchar y que es inspiradora, sino que genera, que activa algo dentro de ti que hace que cuando salgas seas un poquito distinta de cuando has entrado. Y si ocurre eso en algunas personas, yo estaré súper satisfecha. Y en un mundo en el que estamos cansados ya de fórmulas mágicas, creo que empezar a escuchar con atención y saber qué es lo que funciona para cada uno va a ser enriquecedor y empezar a dar ese cambio chiquito de aprender que la soledad no es quedarnos completamente solos, sino disfrutar de ese momento. Así que, Silvia, tengo muchas ganas de estar en esa conferencia y me imagino que muchísimas mujeres lo harán. Así que, para cerrar, ¿con qué nos quedamos después de haber hablado de la soledad, del estar solos y de autoestima? Pues que justo lo que acabas de decir tú, que aprender a estar con nosotras mismas es la clave para tener una vida mucho más satisfactoria y poder dirigirnos
y convertirnos hacia esa versión de lo que hemos venido a ser realmente. Solo quiero recordarles que la conferencia será en Guayaquil y en Quito, 5 y 6 de agosto, si no estoy mal, Silvia, y todavía pueden adquirir las entradas para estar ahí. Sí, en Guayaquil vamos a estar en el Teatro Sánchez Aguilar y voy a hablar de personas tóxicas, de cómo lidiar con las relaciones y las personas que son tóxicas, que también es un temazo. Y el día 6 que voy a estar en Quito vamos a hablar de cómo estar a solas, cómo estar a gusto con nosotros mismos. Así que son dos temas muy interesantes. Probablemente muchas personas querrán saber más, así que en las próximas semanas hablaremos de estos temas. Silvia, muchísimas gracias. No quiero quitarte más tiempo porque sé que estás con una agenda muy apretada, pero agradezco siempre el poder conversar con personas que nos nutren y alimentan estas cosas que nos hacen tanta falta. Así que lindo día para ti. Gracias, un placer.